Y es que el clásico de ayer, la semifinal de Copa del Rey, la verdad que fue un partido que a mí me dejó con muchas dudas. No lo sé, yo me fui ayer a dormir bastante disgustado, pero no estrictamente con mi equipo. No solo con mi equipo, sino con el clásico en sí, con los dos equipos, con cómo está el fútbol español. Me fui con una sensación que la verdad hasta este momento no había conocido, y ya me contaréis vosotros en los comentarios, en el chat del directo, lo que sea, cuál ha sido vuestra sensación. Pero bueno, lo primero vamos a ir al fútbol, ¿verdad? Vamos a analizar lo que sucedió y en primer lugar vamos a ver las alineaciones. Vimos a Courtois en la portería del Real Madrid, Nacho, lateral izquierdo, ya lo hablamos aquí en la previa, que era yo creo la única opción, con Rüdiger y Militao como pareja de centrales, Carvajal lateral derecho. Yo aposté por Tchouaméni, pero vimos a Camavinga. Ancelotti insiste con Camavinga en el pivote y ahora explicaré por qué a mí no me gusta esta solución. Pero el resto, la verdad, yo creo que fue exactamente lo que dijimos, ¿no? Kroos y Modric, que en partidos importantes son inamovibles. No, yo no veo, insisto, como dije el otro día, a Carlo Ancelotti apostando por Ceballos sobre Kroos en un clásico. Eso creo que va contra su libreto y contra su manera de dirigir. Vimos a Vinicius Junior en la banda izquierda, vimos a Karim Benzema en punta y a Fede Valverde por la banda derecha. En cambio, en el Barcelona vimos a Ter Stegen en portería. Araujo fue lateral derecho, que fue una cosa que la dejaron por los comentarios el otro día, que yo no la valoré en principio porque yo no vi el clásico de la final de la Supercopa de España que se jugó en Arabia Saudí. Ese partido a mí no me llamaba nada la atención por lo que se ha hecho con ese torneo, por lo tanto no barajé esa opción. Vimos a Koundé como central. Yo apostaba por Christensen, pero terminó jugando Marcos Alonso al lado de Koundé, que está funcionando muy bien de central cuando se lo está requiriendo. Pensé que iba a jugar Jordi Alba y jugó Valde. Y luego, bueno, justo por delante, lo que yo creo todos esperábamos, ¿no? De Jong, Busquets, Kessie, ¿verdad? Gavi, vimos también a Rafinha y a Ferran Torres. Pero fue un partido que, aunque las alineaciones yo creo que eran más o menos previsibles para todos, te podía fallar un jugador, pero más o menos era lo que todos pensábamos, debido en el Real Madrid al estilo de Carlo Ancelotti y debido en el Barcelona a que las bajas imperaban. Yo creo que vimos, insisto, las alineaciones más o menos que todos pensábamos, pero yo creo que no vimos el partido que habíamos ido a ver, o quizá en esto yo estoy pecando de aficionado del Real Madrid. Yo esperaba un Madrid que saliese a morder al Barcelona, pero morder de verdad, no que tuviera la pelota porque el Barcelona no la quiso, no que tuviera el balón y marease con él porque el Barcelona simplemente vio la oportunidad de meterse atrás, de arañar un gol y de sacar un buen resultado del Bernabéu ante la absoluta inoperancia ofensiva del Real Madrid. Yo creo que para analizar este partido hay que hablar en primer lugar de ambos equipos como bloque y después hablar de el que fue para mí el baile de la noche, que fue Vinicius y Araujo, ¿no? Yo creo que ese es el gran foco de este clásico, que es uno de los más pobres que yo he visto en mi vida. En mi vida. La verdad, los partidos que enfrentan al Real Madrid y Barcelona siempre dejan algo, siempre dejan un gran gol, una polémica, una actuación futbolística espectacular, goles que recordar. Es que no ha pasado nada y eso es lo más triste que pueda haber en un partido de estas características, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a las fichas y voy a señalar un poco cuáles han sido para mí las claves del partido, ¿no? Bueno, básicamente el Barcelona, como luego os pondré en las imágenes, cerró más o menos así con Rafinha muy retrasado, jugando prácticamente de carrilero, que esa sí que fue una alternativa que dimos aquí el otro día en la previa, con De Jong muy acostado por ese sector, Busquets, Kessie, Gavi y Ferran Torres, casi como un verso libre, ¿verdad? Casi como... A mí me recordaba
o quizá ya me estoy haciendo mayor, hace 10 años hubo una eliminatoria que enfrentó al Chelsea en semifinales de Champions contra el Barcelona de Guardiola y que el Chelsea ganó en el Camp Nou con un gol de Fernando Torres, con prácticamente todos metidos atrás y Fernando Torres aprovechando un contragolpe y definiendo ante Valdés. Seguro que os acordáis de ese gol y de aquella Champions que ganó el Chelsea. Ha sido un planteamiento muy parecido del Barcelona. En este sentido, Valverde daba amplitud por la banda derecha, con Carvajal un poquito más metido por dentro, Modric no tan abierto sobre la derecha, sino un poquito más centrado, Benzema perdido, uno de los peores partidos que yo recuerdo de Karim Benzema en los últimos años, Kroos muy retrasado prácticamente a la misma altura que Camavinga, Vinicius muy abierto sobre esta banda y tratando de percutir, con Nacho también subiendo porque verdaderamente no había nadie que defender aquí. Al final Nacho no es lateral izquierdo, juega banda cambiada, es muy difícil que desde aquí tenga toda la influencia que necesita como para hacer algo que verdaderamente merezca la pena ser mencionado, y luego, bueno, con Rüdiger y Militao sobre esta altura, ¿no? Claro, ¿cuál es el tema? Bueno, como veis, simplemente no hay ningún tipo de juego interior. Es decir, el Real Madrid jamás, pero jamás, pudo tener ningún tipo de influencia en esta parcela. Nunca, se la negaron totalmente. El Barcelona, que no es un equipo que sea el Catenaccio ni mucho menos, aunque ahora se le quieran dar todos los palos del mundo a Xavi Hernández por este planteamiento, cerró este espacio, clausuró por completo a Karim Benzema, y entonces la única manera que tenía el Real Madrid de hacer algún tipo de daño era agarrar la pelota, vamos a hacerla aparecer como siempre, que Vinicius recibiese y encarase. Claro, ¿cuál es el problema? Que si Vinicius recibe y te encara, tienes que ser muy buen defensor para que no te desintegre. Hablaremos de ello justo después, pero para que la pelota llegase a Vinicius tenía que circular, y cuando llegaba aquí ya todo el dispositivo estaba armado. Rafinha incluso ni siquiera lo defendía directamente, sino que incluso se encargaba más de Nacho, como veremos después, con Araujo, De Jong y Koundé, todos haciendo como una muralla, ¿no?, para que Vinicius no recibiese, y si recibía, que simplemente no fuera incapaz de influir en el juego, que fue exactamente lo que pasó. Todo el resto del Real Madrid jugó horizontal, jugó sin tensión, jugó sin velocidad y sin ritmo. Una circulación constante donde el Real Madrid no tiene ningún tipo de peligro, donde si Benzema, como tuvo ayer, tuvo un mal partido, el resto de jugadores del Real Madrid no tienen prácticamente peligro en cuanto al gol. Fue, yo creo, la única vez que yo he visto al Real Madrid en el Bernabéu contra el Barcelona no disparar a puerta, es decir, no vimos ni siquiera un intento de lanzamiento lejano de Fede Valverde o de Modric, muy poquito. Y este planteamiento del Barcelona se hizo todavía más notorio cuando, en una jugada rarísima, termina por marcarse un gol en propia puerta entre Militao y Nacho. A partir de ahí, todo lo que había sido el Real Madrid, toda esa efervescencia, todas esas ganas, desapareció, y vimos un equipo pues muy plano, que sí, tenía la pelota, pero no tenía ningún tipo de solución. Cuando la pelota la tenía Kroos, no había un desmarque, no había rupturas, no había alguien que rompiese a la espalda para que otro viniese a recibir y se generase, por tanto, ese espacio. No había nada. El Madrid fue la más absoluta de las nadas. Y es, la verdad, llamativo cómo el año pasado ganó el Real Madrid una Champions contra el Liverpool, todo metido atrás con un gol de Vinicius Junior, y se celebró totalmente. Yo me dejé la voz gritando ese gol de Vinicius, pero a mí no me gustó el Madrid. Lo dije y me cayeron todos los palos del mundo. Y por lo tanto, esas mismas personas ahora critican que Xavi haya metido el equipo atrás. El Madrid no metió atrás al Barcelona. Eso es así, porque el Madrid no tiene fútbol para meter atrás a nadie, y al Barcelona menos. Lo que ocurre es que el Barcelona, como tenía todas las bajas que tenía y había obtenido el gol que necesitaba, pues bueno, luego supo que Koundé, que De Jong, que Araujo, que Marcos Alonso, que jugó muy bien, Valde, Gavi, son jugadores que tienen garra y que, bueno, si te superan, pues todavía tienes a Ter Stegen, que bajo palos es un buen portero.
y ya está. El resto del partido se puede explicar únicamente desde aquí. Luego, insisto, iremos a hablar del duelo individual entre Vinicius y Araujo. Vamos a pasar ahora a hablar sobre lo que para mí es una de las cosas fundamentales, pero fundamentales de este partido, que tiene que ver con el desarrollo del mismo, ¿no? Vamos a verlo aquí en el corte. Esto es, aquí está. Bien, esta captura que tenéis aquí es, como veis ahí, es el minuto 39. Espero que YouTube no me ponga problemas por esto, porque es una foto, no hay vídeo ninguno, bien. Es un ataque del Real Madrid, veis que tiene la pelota Camavinga, veis que están justo en la parte derecha de la imagen, aparecen Militao y Rüdiger. Luego está Kroos absolutísimamente solo, o sea, solo totalmente, pero veis que todos los jugadores del Real Madrid están parados. Solo hay uno que está trazando un desmarque de ruptura cuando tiene la pelota su equipo, y ese jugador es Nacho, que lo vais a ver exactamente aquí. Estas son las líneas del Barcelona. 5 defensores, el que está con Nacho es Rafinha. Bien, 5 defensores, 4 centrocampistas y el verso libre que era Ferran Torres, ¿no? Como veis, instalados no justo debajo de los palos de Ter Stegen, no es que sea el bloque bajo total, pero sí llevando al Real Madrid a unos 25 metros, un poquito más de la portería, para que, bueno, empujarlo y para que no pueda ni siquiera colgar balones al área. Pero claro, ¿quién los iba a rematar, verdad? Si fijaos dónde está Benzema, ¿no? Como veis aquí, ni siquiera es que Araujo esté marcando a Vinicius, ese es Koundé. O sea, ni siquiera fue una marca totalmente individual todo el partido, que Vinicius se iba a beber agua y Araujo lo seguía. Ni siquiera hizo falta eso. Por lo tanto, y luego hablaremos de eso, la inmovilidad táctica de Ancelotti es manifiesta. Ahí vemos que quien está con Vinicius es Koundé, no es Araujo. Bien. Y por último, lo que os decía, el único desmarque de ruptura lo tira Nacho. Lo está tirando Nacho con Rafinha aquí, agarrándolo. Y para sorpresa de nadie, Camavinga no le pasa la pelota. Camavinga en esta jugada conecta con Toni Kroos. Como veis, el dispositivo ofensivo del Real Madrid presenta unas falencias tremendas. Si el único jugador que te da un desmarque en profundidad en el intervalo que hay, en este caso entre carrilero y central por la parte derecha de la defensa del Barcelona, que es Araujo, es Nacho, entonces tenemos un problema enorme, terrible. Pero luego, si todo ese espacio que hay justo por detrás de la espalda de Koundé, que lo estáis viendo ahí, ¿verdad? Veis ahí a Busquets, veis a Marcos Alonso, ves que ahí entra perfectamente una casa, en el espacio que hay, y nadie lo está atacando, nadie está buscando superar ningún tipo de línea. El inmovilismo total que vimos en el Real Madrid es, para mí, y lo digo como aficionado, inaceptable. Y eso me parece que tiene que ser fundamental a la hora de construir todo este relato, ¿no? Yo creo que tenemos que partir de esta base para analizar el partido. Pero bueno, volvamos a la pizarra y vamos a tratar de dar ese matiz, ¿no?, en cuanto al rendimiento de Vinicius. Hemos visto esta temporada a Vinicius Junior dinamitar rivales en cualquier competición, pero ninguno de esos rivales eran Araujo. Para mí, Araujo no es que sea Maldini, ni mucho menos, pero es un defensor que tiene muchos elementos muy interesantes y que lo convierten en un jugador de absoluto primer nivel. Cuando Araujo llega al Barcelona B en concreto, se dijo que Araujo no era un jugador para el modelo Barcelona, y es que seguramente no lo sea, pero da igual, ha crecido un montón. Es un jugador que físicamente está por lo menos a la misma altura que Vinicius Junior, es un jugador que tácticamente es muy bueno, siempre trata de anticiparte porque sabe que si no te anticipa tiene todavía esa superioridad física para deshacer ese error y volver a agarrarte. Y a partir de ese momento, Araujo va metiendo en su juego el pase, la salida de balón, el defender a unos cuantos metros de la portería, el tener que tomar decisiones siendo último hombre, y se convierte en un jugador sobre el que se puede construir perfectamente
un equipo. Este duelo, yo creo que no es la primera vez que vemos un duelo de estas características, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeño que eran los duelos entre Stoichkov y Fernando Hierro, ¿no? Siempre en los Real Madrid y Barcelona había este tipo de choques, ¿no? De jugadores que destacaban el uno por encima del otro, pero en estos duelos yo no creo haber recordado ninguna actuación en la que uno secara totalmente al otro. Y esa es la diferencia. Eh, Podemos poner ejemplos los que queramos, pero yo recuerdo a Ronaldinho dinamitar a cualquier defensa central que tú pusieras. Yo recuerdo esa jugada famosa que hay en la que deja tirado a Sergio Ramos. O sea, lo destruye por completo. Y Vinicius no fue capaz de hacer esto. ¿Cómo detuvo Araujo a Vinicius? No dejando que recibiera. En el momento en el que la pelota iba a llegar a Vinicius, Araujo siempre trataba de anticipar la jugada y si no anticipaba luego cogía a Vinicius al espacio y siempre lo cerraba, siempre lo llevaba al córner donde ya tienes una marca de una línea, una marca de otra línea, luego está Araujo y lo máximo que le sacó Vinicius ayer fue un córner. Araujo es un monstruo defensivamente, pero no solo es que sea un gran jugador desde el punto de vista defensivo, es que desde el primer minuto se vio que Vinicius no iba a poder con él. Vinicius estaba desquiciado. Vinicius se fue bueno, a hacer gestos al árbitro, a gritar, en fin, a todo lo que no tiene que ver con el fútbol. Y vosotros fijaos que no hubo ni siquiera una tangana porque Araujo, para parar a Vinicius, ni siquiera tuvo que darle una patada. Se lo comió en todas las acciones y se lo comió de manera limpia y justa. Y eso es lo peor que te puede hacer un defensa central. Porque cuando eres delantero y eres un jugador de ese peso, de esas características y con esa calidad, lo normal es que el defensa, el lateral, el mediocentro te dé y te dé mucho. Y cuanto más te dé, significa que más daño le estás haciendo tú a él, que más complicado eres de marcar. Pero cuando el defensa central es tan superior a ti, que ni siquiera tiene que pisarte un poquito, que ni siquiera tiene que tocarte un poco, empujarte, que no tiene que hacerte ni siquiera una falta, en ese momento ya estamos hablando de otra cosa. Y quizá esto nos tenga que hablar de por qué Carlo Ancelotti no decide, por ejemplo, situar a Vinicius en otro sector, ¿no? Quizá, yo no soy amigo de poner a Vinicius por la banda derecha, tampoco creo que hubiera solucionado nada, pero bueno, cambiar un poquito la banda por unos minutos, ¿no? Hacer un pequeño cambio, desplazar a Vinicius sobre este sector, meter a Valverde en medio, a Modric, perdón, sobre este sector, Valverde al medio, poner a Vinicius pegado a la banda derecha y que por lo menos trate de medirse con Valde, que es un tipo defensivamente no tan consistente como Araujo, ¿no? Pero nada, la más absoluta de las nadas. El Real Madrid no cambió nada y por tanto obtuvo todo el partido exactamente lo mismo, sin tener ningún tipo de profundidad, sin rematar a puerta. Un fútbol oficinista total. ¿Qué ocurre? Que luego, cuando terminó el partido, el público del Bernabéu se quedó aplaudiendo. A mí, yo ayer estaba que no cabía. O sea, yo no cabía en la camiseta. Pero ni siquiera estaba enfadado con mi equipo. Ni siquiera estaba... porque yo recuerdo, por ejemplo, algunos clásicos donde te enciendes porque el partido fue muy encendido, porque había habido una falta, una mano, un penalti, un fuera de juego, o el Madrid tenía que haber ganado porque había sido a lo mejor superior, pero no pudo hacerlo, lo que sea. Pero es que ayer yo me encendí porque ni siquiera vi eso, porque no vi nada de mi equipo, absolutamente nada. Vi a Carlo Ancelotti que sigue insistiendo con Camavinga jugando como pivote cuando ya demostró, precisamente el fallo de Camavinga es el que trae el gol del Barcelona, que no es un jugador que pueda ser consistente en esta parte. Va muy bien abajo, roba muchos balones, pero es un jugador de campo, es un jugador de recorrido, de dinámica, de ritmo, ¿no? De disparar, de, en fin, es de esta parte, no de esta, ¿no? Y bueno, luego entró Tchouaméni, no es que cambiase para nada la ecuación. Y lo peor de todo es que el Real Madrid volvió a tirar del libreto que le sirvió el otro día para empatar el partido contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu, en uno de los peores derbis que yo he visto nunca, metiendo a Álvaro Rodríguez y tratando de ver si metían algún centro. O sea,
un equipo de tropecientos millones de euros de presupuesto tiene que tirar del canterano recién llegado y melones al área porque todo el resto de jugadores no son capaces de hacer lo que tienen que hacer o de al menos intentarlo, ¿no? Yo no digo que tengan que ganar el partido, por supuesto, aquí analizamos fútbol, pero al menos si ves que lo que estás haciendo no te está funcionando, no insistas con el plan, no trates de cuadrar el círculo porque no se puede, ¿no? Entonces, por cerrar y por dar paso un poquito a vuestros comentarios y a lo que queráis decir en el chat, yo creo que, en primer lugar, este partido es una ocasión perdida de manera total. Yo creo que si el Madrid se presenta ayer en el Camp Nou sin Vinicius, sin Benzema, sin los mejores jugadores, se come 5, porque yo esta película ya la he visto. Algunos de los mejores equipos de la historia del Barcelona nos hacían 5, pero algunos de los equipos más mediocres de la historia del Barcelona, como el del año pasado, también nos hacían mucho daño, ¿no? Y esto me lleva a creer que no hay dentro de la plantilla del Real Madrid alguien que entienda de la importancia de este partido. Este partido es más relevante que la Champions, no por la competición, no por lo que se juega, sino por el rival, porque es el rival, ¿no? Y ayer parecía un partido de liga. Ayer no vi jugadores metidos, no vi ritmo, no vi lo que se supone que tiene que haber en este tipo de encuentros. Más allá de que el nivel ha decaído de manera alarmante en los últimos años, pero ni siquiera los jugadores que estaban en el terreno de juego de alguna manera dejaban esa impronta, hablo del Real Madrid, de que verdaderamente este partido es un clásico y que hay que ganar y no solo ganar, sino verdaderamente rendir, ¿no? Pero bueno, estamos en un club en el que no se hacen preguntas, en el que el entrenador sale y dice que hay que hacer esto en el partido de vuelta para superar la eliminatoria. No sé qué partido ha visto Ancelotti, no sé si estaban viendo la final del Mundial del 74 en la tablet mientras que estaban jugando, no tengo ni idea. Pero yo no quiero volver a ver esto nunca, porque si no hubiera sido porque era mi equipo y porque era un clásico, yo no veo el final del partido, porque era aburrido. Y es lo peor que puede haber para un Real Madrid-Barcelona. Después, quiero ver más flexibilidad en Ancelotti. El libreto todo el mundo se lo sabe, me lo sé yo, imagínate si no se lo va a saber Xavi. Evidentemente ambos dos mintieron en rueda de prensa porque Xavi siguió diciendo que el Madrid es favorito cuando es evidente que no, y Ancelotti dijo que el Madrid había jugado bien, que el Barcelona se había metido atrás cuando es evidente que el Madrid no jugó bien. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es el Real Madrid. ¿Hay que demolerlo y construirlo de nuevo? No lo sé, pero yo vengo ya mucho tiempo muy desilusionado con mi equipo y creo que no hay peor sensación porque no veo intentos de mejora, porque me parece que Benzema no está, me parece que Vinicius cuando se le consigue tapar el Madrid se acaba por completo, me parece que Kroos hizo un partido muy gris y el resto pues no merece demasiada mención. Fue un partido honestamente malo en los dos sentidos, ¿no? Para los dos equipos. Pero bueno, este es mi análisis, lo que más o menos saco yo en claro de todo esto. Ya me contaréis vosotros en los comentarios y sobre todo en el chat qué os parece.